Buenas noches, querido Alfredo Leuco, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va, Luis? Excelente programa, con todos los temas calientes de un día absolutamente caliente de actualidad política y económica. Sí, a ver, para vos, ¿qué es lo que está arriba hoy? ¿Qué es lo que se está discutiendo de fondo? ¿Cuál va a ser la discusión de las próximas horas? En las próximas horas me parece que es el tema de resolver la situación de la fórmula para los jubilados. Ese es el tema de vida cotidiana que impacta fuertemente en un sector que ha votado, yo diría, en gran parte por el propio Javier Milei. Y simultáneamente con eso, porque está muy ligado, sigue siendo lo de siempre, que es la inflación, sin lugar a dudas, porque ahí vamos a medir cuál es el nivel de paciencia, el monto de paciencia que tiene la gente en esa carrera entre tratar de mejorar la situación económica y que finalmente la economía empiece a dar respuestas fuertes, ¿no? Le sugirieron al presidente, cerca del presidente, que emite un decreto por el cual aumentara él, la presidencia, a los jubilados de acuerdo a lo que pensara hasta que se discute una nueva fórmula. Sí. Y el presidente dijo, no, esto es una cuestión legislativa porque no va a tener ningún valor. Entonces, para mí, la alternativa hasta ahora es, bonos como lo que está suministrando el Ministerio de Economía hasta que se discute una nueva fórmula. La gran pregunta es cuánto aguanta eso, ¿no? Exactamente, por eso me parece que en el camino del diálogo con todas las fuerzas, sobre todo con aquellos que en diputados y en senadores pretenden ayudarlo, y prácticamente todos están de acuerdo en mejorar la situación de los jubilados fuertemente, que son los grandes golpeados de esta situación. Bueno, algunos tendrán una idea, otras, si se logra mixturar un acuerdo, me parece que eso sería lo mejor para todos, ¿no? Bueno, paró la lluvia, ¿no? Había una tormenta muy fuerte, sí, ¿no? ya está todo más tranquilo, está todo más tranquilo. Entonces te empezamos a ver con más tranquilidad y con la misma pasión de siempre, ¿eh? Un gran abrazo, gran Luis. programa. Muy buenas noches. Arrancamos este programa que se llama, le doy mi palabra, no, se llama El Diario de Leuco con este urgente. Acaba de confirmarse hace unos minutos que Mauricio Macri ha sido designado, han llegado a un acuerdo absoluto para que sea el nuevo presidente del PRO. El partido que el ingeniero Macri fundó, el expresidente, va a volver a ser presidido por él en reemplazo de Patricia Bullrich. Hasta hace instantes estuvieron negociando en forma frenética los distintos puestos para lograr un equilibrio interno. Le cuento de qué se trata. El acuerdo tiene que ver con Macri, Mauricio, presidente del PRO. Los dos vicepresidentes son Soledad Martínez de Vicente López, obviamente muy ligada a Jorge Macri, el anterior intendente de Vicente López. Segundo vicepresidente, Damián Arabia, que es un hombre que responde a Patricia Bullrich. El resto del consejo directivo está integrado por gente de mucha trayectoria, de mucho peso y en varios de esos casos con buenas gestiones. Por ejemplo, Diego Valenzuela al frente de 3 de febrero, Rogelio Frigerio al frente de Entre Ríos, Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, y dos figuras del PRO históricas. Una de ellas está ya en nuestros estudios, que es María Eugenia Vidal, y el otro es Diego Santilli. Usted se preguntará, ¿y dónde quedó Patricia Bullrich? En esa negociación que acaba de terminar, va a ser la presidenta de la Asamblea del PRO, pero el presidente del Consejo Directivo del PRO a partir de estos instantes es Mauricio Macri, por supuesto. Ahora inicia un viaje y a su regreso van a hacer formalmente la ceremonia de asunción. Pero desde el punto de vista político ya ha sido logrado el acuerdo. También usted se preguntará qué va a ser de la vida política de Horacio Rodríguez Larreta. Le ofrecieron que él o alguien de su espacio político se sumara al Consejo Directivo, pero él declinó el ofrecimiento del propio ingeniero Macri y ha planteado que no quiere integrar por ahora la dirección, la conducción del PRO, que se va a mantener, insisto, por ahora dentro del partido,
como un militante, como un afiliado más. Muy buenas noches, Débora Plager, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Bueno, te agrego algunos datos más porque fue muy interesante lo que pasó en estas últimas horas en relación con estas negociaciones frenéticas, digamos, para definir lo que finalmente es la presidencia del PRO en cabeza de Mauricio Macri. Bueno, para tener un equilibrio de fuerzas dentro del PRO, con Patricia Bullrich terciando allí sus propios lugares, había habido una vocación, digamos, de Bullrich de decir que iba a presentar ella una lista propia. Bueno, claro. Finalmente eso se zanjó. ¿Por qué? Porque, como vos bien decías, hay una representación equitativa tanto de Macri, que preside el PRO, como de Patricia Bullrich respecto de poner nombres propios, tanto en el Consejo Directivo como en la Asamblea del partido. Rodríguez Larreta, claramente vos decías, prefirió no integrar estas áreas de decisión dentro de la estructura porque no convalida, digamos, el acercamiento del PRO con el gobierno de Javier Milei. ¿Y por qué todavía eso no está formalizado, más allá del viaje de Macri, que veremos, no sé, las condiciones climáticas, estaba previsto que parta esta noche? Porque, bueno, hay unos plazos legales, digamos, de 48 horas para instrumentarlo o cumplimentarlo desde el punto de vista jurídico. Pero efectivamente, Mauricio Macri vuelve a presidir el PRO. Patricia Bullrich tenía una licencia, digamos, propia a la campaña electoral cuando fue candidata a presidenta del espacio, ¿no? Enseguidita voy a saludar y pedirle la opinión, por supuesto, a Silvina Martínez, a uno de nuestros grandes invitados, al doctor Carlos Ruccau, pero por razones obvias acabamos de anunciar que integra el Consejo Directivo María Eugenia Vidal. Así que, María Eugenia, muy buenas noches. Bueno, ¿qué me puede anticipar, qué me puede contar de este, yo diría, un logro de unidad razonable con Patricia Bullrich presidiendo la Asamblea, Mauricio Macri el partido y Horacio Rodríguez Larreta afuera? ¿Cuál es su mirada política de esto, María Eugenia? Bueno, creo que es una nueva etapa para el PRO. Y una nueva etapa que empieza bien, escuchando el mensaje que nos dio la gente en la última elección, donde no nos fue bien, y donde creo que una de las cosas que más daño nos hizo fue la interna, ¿no? Claro. La división. Y el primer gesto que hace el PRO después de la elección como partido es decir, acá estamos juntos, hay una lista de unidad, y esa lista donde están los gobernadores, donde están los intendentes, donde está representada Patricia Bullrich, que fue nuestra candidata, donde está Mauricio, que fue el fundador del PRO como presidente. Bueno, es una idea de retomar lo que fue el PRO en un principio, ¿no? Un lugar donde había unidad, donde había equipo, donde había una mirada común. Ojalá que este sea el primer paso para eso. Le hago una pregunta respecto de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo ha quedado esa situación? Yo comentaba recién que el propio Mauricio Macri le ofreció que se sumara, obviamente. Es una figura importante, jefe de gobierno de la ciudad, pero prefirió quedarse en un costado. ¿Qué opina usted de eso? ¿Va a esperar un tiempo? ¿Va a ver cómo le va a Javier Milei y cuál es el tipo de apoyo que le hace el PRO? ¿O cree que a lo mejor empieza a construir una agrupación distinta que tome distancia del PRO? Yo creo que una cosa es el consejo directivo de un partido y otro es la pertenencia a un partido. Claro. De hecho, yo no formé parte del consejo directivo del partido en los últimos 4 años. Claro. Y, sin embargo, no por eso dejé de ser PRO. Seguro. Creo que Horacio sigue siendo PRO, tomó una decisión personal de no integrar el consejo directivo en este momento y yo la respeto, me hubiera encantado que esté. Y de hecho hablamos de eso, pero yo respeto su posición personal, pero sigue siendo PRO y sigue siendo parte del PRO, más allá de que no esté en la lista del Consejo Directivo del PRO. Doctor Ruccau, lo llevo al análisis político de esta información, insisto, urgente, porque no sé si María Eugenia lo va a querer decir, pero hace muy poco tiempo, un par de horas nomás, que se logró finalmente terminar de coser, de arreglar este acuerdo entre partes. La pregunta política que le hago, doctor Ruccau, es: este PRO, encabezado ahora por quien fue su fundador y es presidente de la Nación, Mauricio Macri, con este equilibrio de poder que se tiene que reconstruir porque gran parte de sus votantes se fueron a lo de Milei, ¿qué tipo de apoyo debería tener de parte del PRO el presidente de la Nación? ¿Un apoyo casi incondicional, como es el que reclama cotidianamente Patricia Bullrich? ¿Tomar un poquito de distancia para no jugarse el todo por el todo? ¿Cuál sería su mirada, doctor Ruccau, respecto de esto? Yo creo que lo fundamental es que acompañe la decisión de sus votantes, que creo que esto es lo que está claramente planteando el ingeniero Macri cada vez que se refiere a la actual situación. Así como el votante peronista se fue y no votó a Massa
porque se sentía traicionado. Yo creo que el votante de Juntos por el Cambio, que acompañó la fórmula que hoy tiene nada menos que en este gobierno el ministro de Seguridad y el ministro de Defensa, ¿no? Tiene mucha convergencia de ideales. De hecho, durante la campaña yo en este mismo canal dije que son distintos Manontropo, Juntos por el Cambio y los liberales. Sí. Tenían muchos puntos de convergencia. Tienen estilos distintos, claramente, y en medio de estos estilos a veces aparecen las diferencias, pero la construcción del drama argentino, la salida de este desastre que estamos viendo, que sus colegas mostraron antes y que luego yo les voy a contar lo que está pasando en Rosario, que demuestra el nivel de desastre que vivimos, realmente necesita del aporte de todos. Yo vengo diciendo un pacto fiscal entre el presidente y los gobernadores, y me imagino que nadie en el PRO puede estar en desacuerdo con esa idea. Sí, me parece que la idea de Macri en esta reasunción en la presidencia del partido que él mismo creó, fundó, es contener a todos. Lo digo particularmente por el caso de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Claro. Que no lo hemos escuchado en este tiempo, que sabemos que decidió no integrar ninguno de los cargos directivos del PRO, justamente por la disidencia que presenta frente a lo que decía Rucauf, que me parece que es interesante. O sea, también hay que entender que hace 90 días, 100 días nada más, bueno, 100 días asumió Milei, tanto antes la elección. El votante de Juntos por el Cambio fue, y lo dicen los números, a votar a Milei. O sea, claramente, de los 30 puntos que sacó Milei en la primera vuelta a lo que fue después el balotaje, claramente los votantes de la elección general que habían elegido la alternativa de Patricia Bullrich lo votaron a Milei. Entonces me parece que ahí también hay una lectura política que está haciendo el PRO en este momento, que claramente Larreta no comparte, ¿no? No comparte, y le vuelvo a preguntar a María Eugenia. Hoy hablé con 2 o 3 integrantes del PRO y con uno de Juntos por el Cambio. Hacían una comparación del análisis político, que es cuestiones que a mí me fascinan. Dicen, el PRO no tiene otro remedio ni otro camino que apoyar, obviamente, a Javier Milei. ¿Por qué? Si a Milei le va bien, porque uno dice, no nos peguemos a Milei, porque si Milei fracasa, el PRO fracasa con él, si estamos muy pegados al gobierno nacional. Y decía, si a Milei le va bien, va a ser una especie de UCD de Carlos Menem. ¿Se acuerdan? Finalmente la UCD, María Julia Alzogaray, finalmente el peronismo deglutió a la fuerza de la Unión de Centro Democrático de los Alzogaray. Ahora, si a Milei le va mal, no hay que descartar ninguna posibilidad, le va mal, bueno, el apoyo del PRO sería como el frepaso a Fernando de la Rúa, es decir, también está condenado a irse, a caer, a perder con Milei. Por lo tanto, más allá de lo que deseen, por cómo se dieron las cosas, tienen su suerte atada y no tienen otro camino político que estar apoyando al gobierno de Milei. ¿Cómo ve esta reflexión, María Eugenia? Más que pensarlo desde el PRO, me gusta pensarlo desde los argentinos. Si a Milei le va mal, la Argentina entra en un camino de difícil retorno. Tremendo. La verdad es que estamos en una situación tal vez la más dramática desde el 2001 en adelante. Claro. No sé qué más queremos probar. ¿Queremos más pobreza? ¿Bajar aún un escalón más? ¿Qué queremos llegar al 80% de pobres? Para darnos cuenta que el camino que nos propuso el kirchnerismo durante los últimos 20 años no es el camino. Y creo que la gente votó masivamente y contundentemente un cambio. Y ese cambio no fue el propuesto por el PRO, pero sí fue un cambio propuesto por Javier Milei. Y hace menos de 6 meses que lo votó. Entonces creo que más allá de la conveniencia, este es un momento para estar por encima de la conveniencia. Y si le va mal, más que el PRO, me preocupa el país. Claro. Me preocupa la gente, me preocupa lo que le va a pasar. Casi te diría que el PRO va a ser una anécdota si a Javier Milei le va mal. Entonces creo que acá no hay espacio para la mezquindad y la especulación, y además hay un sentido de responsabilidad y casi diría democrático, sí, patriótico, de patriótico. acompañar a un gobierno que arranca con debilidad parlamentaria, que no tiene gobernadores, que no tiene intendentes, que hace 2 años nació a la vida política y que tiene que gobernar una de las situaciones más complejas que le toca enfrentar al gobierno desde el retorno de la democracia. Eso es mucho más importante que la cosa chiquita de si Milei fracasa, qué pasa con el PRO, y si Milei le va bien, qué pasa con el PRO.
Yo creo que el PRO nunca va a ser la UCD, porque el PRO ganó 2 elecciones en la provincia de Buenos Aires, se las ganó el peronismo, porque el PRO gobernó la ciudad de Buenos Aires durante 16 años, bueno, tiene gobernadores porque tiene hoy, gobernadores, claro. porque tiene intendentes. El PRO es un partido de 20 años que ganó muchas elecciones, digamos, no es un partido testimonial, con todo el respeto que me merece la UCD, pero no tenía el desarrollo que tiene el PRO hoy. Entonces, pero ese no es el punto. Me parece que nos tenemos que correr de estas discusiones tan chiquitas, cuando en Rosario pasa lo que pasa, cuando los jubilados están como están, cuando la gente va al supermercado y la pasa cada vez peor. Entonces, esas son las discusiones, cuando hay paro en muchas provincias y los chicos pierden días de clase que ya no se pueden dar el lujo de perder. Me parece que ahí está el foco y no en qué nos conviene o qué no nos conviene. Y lo digo con la autoridad de ser alguien que no pedí el voto por este presidente, pero desde ese lugar, y no es mi partido el que gobierna, pero tengo una responsabilidad mayor a esa. Ahora, ¿qué nivel de posibilidad hay de encontrar algún punto de acuerdo en lo que no están de acuerdo? Porque recién decía, bueno, más allá de la conveniencia política, vamos a los temas que le preocupan a la gente. Por ejemplo, van a tener que discutir en el Congreso la reforma previsional y lo que vaya a salir de la ley bases, que entiendo ya tienen los borradores, los jefes de bloque. ¿Qué posibilidad hay, de acuerdo a las conversaciones que ustedes tuvieron, de que ceda en algo el gobierno, cosa que hasta ahora parece no muy posible porque no es una característica del presidente Milei ceder, y ustedes poder imponer algo que acerque posiciones, ¿no? Pues sabemos que no están de acuerdo en la manera de resolver la fórmula o de la retroactividad, etcétera. Sí, también tengo que decirte algo, Débora, porque yo fui parte de toda la discusión de la ley ómnibus. La primera propuesta del gobierno era: suspendamos la fórmula de Alberto y denme a mí la facultad de definir la jubilación que a mí me parece. Desde esa primera versión, que fue la que mandó al Congreso en diciembre, hasta hoy, el gobierno fue cediendo y escuchando. De hecho, adoptó la fórmula que nosotros le propusimos, que fue la fórmula de ajuste por inflación, y hoy te diría que, no sé, salvo la posición del kirchnerismo, todos los bloques están de acuerdo con que esa es la fórmula. Entonces, ya nos pusimos de acuerdo en lo más importante, que es cómo se construye la fórmula para calcular las jubilaciones. Ahora lo que estamos discutiendo es desde qué momento se aplica esa fórmula. Pero yo creo que desde diciembre, que el Ejecutivo mandó el proyecto, hasta hoy, hubo un gran avance. El gobierno ya aceptó nuestra fórmula y ya aceptó proponer una recomposición, que hoy el gobierno dice que es de 10 y la oposición está pidiendo que sea de 20. Sí. Ahora, el jueves hay comisión de previsión. Estamos trabajando, vamos a presentar, yo voy a ir, soy miembro, cada uno de los autores de proyectos de ley que se presentaron para los jubilados va a discutir su proyecto. O sea que las cosas están caminando para que terminemos, espero, lo más rápido posible en una fórmula de consenso que les permita a los jubilados salir de la situación que está ahí hoy, que es la peor del mundo. Hoy, lo que les pasa hoy es peor que cualquier propuesta, la del gobierno, la de la oposición, porque les hizo perder un 40% en los últimos 4 años. Enseguidita le voy a preguntar al doctor Ruskav 2 cosas. Una pregunta más sobre este tema político, porque me gustaría saber si él cree que este acercamiento tan fuerte del PRO al gobierno de Milei, con la responsabilidad institucional que está comentando María Eugenia Vidal, significa que tal vez en un sector importante del radicalismo tome distancia y haga rancho aparte. Esa es la primera, pero todavía no me conteste porque después usted acaba de anticipar algo respecto de lo tremendo que está ocurriendo en Rosario. Hoy desembarcaron de la mano del ministro de Defensa, de Luis Petri, 120 integrantes de las Fuerzas Armadas, del Ejército, había lanchas de alta velocidad, había un buque, había helicópteros. Enseguidita voy a ir por usted, doctor Ruskav, pero le quiero preguntar a Silvina Martínez su opinión de todo esto, esta relación, esta nueva reconfiguración de los partidos políticos que se está dando y con una posible, digamos, acercamiento y una nueva coalición hacia el futuro, tal vez, Silvina. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mira, yo lo que pienso es que me parece que después de las elecciones, con un resultado que posiblemente no se esperaba, era necesario reconfigurar las figuritas de cada partido. Y a partir de ahí también me parece que una vez que, pasó en la presidencia de Macri, ¿no? Cuando el kirchnerismo no gobierna, sabemos cuáles son los artilugios que utiliza. Sí. Y el resto del arco político no es oposición como uno interpreta al kirchnerismo, es una oposición constructiva que trata esto, de unirse al gobierno en los temas que
creo que coincide, pero pararse en la vereda de enfrente, como por ejemplo pasó con Nacho Torres o con algunos otros gobernadores, cuando hay temas que no les gustan o no terminan de sentir que los perjudican a sus electores. Creo que me parece que ese panorama es el que vamos a tener durante los 4 años de gobierno de Milei. Una oposición que va a ser el kirchnerismo, de poner palos en la rueda, el club del helicóptero, lo que ya sabemos, Claro. y después un grupo que no sé si va a terminar confluyendo directamente en un nuevo gobierno, pero sí acercándose en los temas que cree que son necesarios para la ciudadanía y poniendo reparos en aquellos que no está de acuerdo. Doctor Rucau, voy con la primera de las preguntas. ¿Hay un sector del radicalismo que puede acompañar esta movida, más allá si se llama Juntos por el Cambio o no? Eso yo creo que ya ha pasado un poco, ha quedado en el pasado. Pero ¿existe una escisión, una posible fractura en la Unión Cívica Radical por esto? ¿Usted cómo lo ve? No, yo creo que hay pensamientos distintos, pero hablando de Juntos por el Cambio, muchos años atrás, en la convención de Gualeguaychú, Sí, se discutía si el radicalismo iba o no con Macri. seguro. Y hubo un sector del radicalismo, Morales, que propuso Massa. Seguro, Es me acuerdo. decir, hay un sector del radicalismo que siempre pensó distinto. Seguro. Y hay otro sector que pensó en la convergencia que fue Juntos por el Cambio. Con Ernesto Sanz en aquel momento, claro. Ernesto Sanz fue el artífice del acuerdo entre Juntos por el Cambio y el radicalismo. Yo creo que ese acuerdo tiene que volver a sus causas naturales, porque los puntos en contacto entre un Cornejo, el gobernador de Mendoza, y el PRO me parece que son mucho más que la diferencia. Bueno, esto es un tema de análisis externo, como ustedes saben. Sí. Pero yo veo que en general el radicalismo va a intentar que haya cambios y objetará lo que le parezca que está mal. Esto es parte del check and balance, del sistema democrático en el que vivimos. Seguro. Yo creo que lo que no puede hacer una oposición que no sea destructiva es la obstrucción. No. Pero tiene que construir, decía muy bien María Eugenia Vidal, ¿cómo que no se negocia? Si el presidente y sus ministros han modificado la mitad de la ley ómnibus y ahora viene una distinta. Yo creo que una de las características de este gobierno que no se nota mucho por el tipo de liderazgo de Milei es el trabajo de sus ministros. El jefe de gabinete, el ministro del Interior, que siempre, le digo, me lo encontré otro día en un canal de televisión, vos remás en dulce de leche, porque realmente con tan poca fuerza parlamentaria conseguir acuerdos. Petri y Patricia Bullrich, pasando a tu segunda pregunta, haber llevado a la fórmula de Juntos por el Cambio a los 2 lugares claves de la lucha contra el peor flagelo que tiene la Argentina, aunque a veces otros problemas no lo oculten. El presidente de la Corte Suprema de Justicia hace 8 meses dijo, si perdemos Rosario, perdemos la Argentina. Sí. Yo digo, Milei es un tipo que es capaz de hacer lo que ningún otro hace. Agarró, dijo yo, lucha directa contra el narcotráfico. Juego todas las fichas con mi ministra de Seguridad, con mi ministro de Defensa. Petri llegó hoy a Rosario en el medio de un esfuerzo fenomenal, porque yo le quiero decir a los televidentes que la estructura jurídica que dejó el kirchnerismo en la Argentina maniata a las Fuerzas Armadas de nuestra patria. No solamente les impide luchar en un fenómeno de esta naturaleza, ni siquiera pueden ir a la frontera. Ustedes saben, lo he dicho en este mismo programa ya hace unos meses, que yo sostengo hace mucho tiempo que no tiene que ser el empeñamiento directo de Fuerzas Armadas, sino las Fuerzas Armadas tienen que ir a nuestras fronteras, como Brasil hizo con Colombia en la época de la FARC, y la Gendarmería volver a su tarea natural en la lucha contra el narcotráfico. Pero ustedes saben la cantidad de normas, de decretos que hay que modificar. Miren, hay que saber, tener inteligencia, no se puede hacer. Inteligencia para saber por dónde viene la droga. Sabemos que viene por 3 lugares, fluvial, aéreo y terrestre. ¿De dónde sale la plata? Claro. El narcotráfico hay que seguir la plata si usted quiere saber realmente quiénes son los beneficiarios del negocio. Jueces, fiscales, policías están metidos en este fandango. Es tan grave la situación que hay un jefe de policía y un segundo jefe de drogas peligrosas de la época de Bonfatti, condenado en primera, segunda instancia y Corte Suprema por complicidad con el narcotráfico. Claro. Permanentemente se sacan fiscales porque uno dice, trabaja para los canteros, el otro dice, no, trabaja para el otro grupo. Es tan fuerte el poder del narcotráfico en las cárceles
desde que el kirchnerismo rompió la ley que hicimos en 1996 y que repitió Macri en 2017, en esos 2 momentos se prohibió el uso de celulares en las cárceles. Pero vino una militante del kirchnerismo a permitir el uso indiscriminado en las cárceles. Acuérdense del batallón militante, acuérdense de todo lo que fue esa destrucción del tejido. Bueno, el otro día en Coronda, el lunes, atraparon a un guardiacárcel que llevaba celulares para venderle a los narcos. Así es. El asesinato de un hombre en el casino de Rosario fue mandado por canteros desde la cárcel. Está probada las comunicaciones. Entonces, el entramado del narcotráfico tiene que ser enfrentado por un presidente decidido, por un ministro de Seguridad, por la inteligencia, por el ministro de Defensa y por un parlamento que en este tema no puede tener diferencias. Acá no puede haber una discusión de partido que tiene un detalle o el otro. Acá hay que darle todos los instrumentos a quienes luchan desde el lado de la ley, porque, y con esto termino, si los políticos se pelean, los narcotraficantes bailan. No hay ninguna duda. Hablando del gobierno de Javier Milei, obviamente hoy se están cumpliendo 100 días, 100 días del gobierno de Milei. Y déjeme que le cuente, al modo que lo vengo haciendo últimamente, lo bueno, lo malo y lo feo del análisis que estoy haciendo respecto de esos 100 días. Vamos primero con lo bueno. El número 1, el apoyo popular. A muchos analistas les sorprende que pese a la brutal caída del poder adquisitivo de los trabajadores, de la clase media y de los jubilados, el presidente Javier Milei registra una importante imagen positiva. Alrededor de la mitad de la población mantiene muy alta su ilusión, aunque un poco menos su confianza. El jefe de Estado, a los ponchazos y con idas y vueltas, sigue marcando la agenda que hizo entrar en crisis a los partidos políticos tradicionales. Segundo, de lo bueno, contra los piquetes y los narcos. Contra los piquetes y los narcos. Mire, se valora muchísimo la decisión de Milei y el coraje de Patricia Bullrich para recuperar el orden en las calles y para combatir a fondo al narcoterrorismo en Rosario, allí donde se encuentre. Estamos viendo allí las Fuerzas Armadas en Rosario en el día de hoy. Se trata de una demanda que pedía a gritos la gran mayoría de la sociedad, sobre todo en los sectores más humildes, aunque el kirchnerismo no lo entienda. Esta es una de las gigantescas diferencias con el chavismo kirchnerista que nos gobernó, que por acción u omisión han fomentado y han alentado todo tipo de violación a la ley y a las normas de convivencia civilizada. Quebrar la ruta del dinero que mantiene a los gerentes de la pobreza por un lado y apuntar a los que lavan las ganancias de la droga es un camino fundamental. Mire, el desembarco de hoy del ministro Luis Petri, incluso, insisto, con helicópteros, con un buque, habla de un rumbo que ya no tiene regreso, El tercer punto de lo bueno es el orden en las cuentas. Cualquier país serio del mundo necesita racionalidad en los números, en las cuentas públicas. Se está recuperando lentamente la confianza gracias al equilibrio fiscal que no se negocia. Con gran audacia y sin que les tiemble la mano, Milei y el ministro Caputo hicieron el mayor recorte de caja de los últimos 30 años y recién empiezan, ¿no? Una obviedad, no se puede gastar más de lo que entra porque vamos a la quiebra. Eso es lo que hizo el populismo irresponsable de Alberto, de Cristina y de Sergio Massa. Ahí lo estamos viendo a los culpables. Estas medidas de Milei permitieron al Banco Central recuperar las reservas que dilapidaron los K. Faltan horas para dejar atrás los números en rojo en el Banco Central. Se logró frenar y desactivar la hiperinflación en cierres y si bien el 13,34% del último índice es una tragedia, hay esperanza porque la tendencia es a la baja. Parafraseando a Carlos Menem, podríamos decir que en inflación estamos mal, pero vamos bien. Por eso rápidamente aparecieron departamentos en alquiler para la tranquilidad de los inquilinos y de los propietarios. Cuarto elemento en lo bueno, el mundo democrático, ahí estamos.
Es un avance absolutamente definitorio. En pocos días el gobierno puso a la Argentina del lado de los países más democráticos del mundo y de los que más respetan los derechos humanos. Para empezar, Estados Unidos e Israel. Y esa movida, sin complejos, rápidamente nos alejó de las peores dictaduras. Cuba, que hoy en las calles tienen miles de ciudadanos protestando y reclamando libertad, nada menos. Venezuela, en donde Maduro gana las elecciones prohibiendo a María Corina Machado, que es la opositora que hubiese sido consagrada presidente según todas las encuestas. Es increíble, ¿no? Rusia, donde Vladimir Putin no proscribe a sus rivales, directamente los asesina. E Irán, que es el motor y la billetera de los peores grupos terroristas del mundo, como Hamas y Hezbollah. Otra vez estamos del lado de lo correcto, de la historia y contra lo que se conoce como el eje del mal. Hasta ahí lo bueno de estos 100 días. ¿Qué pasa con lo malo? 1, los insultos y agresiones. Es insólito que el presidente insulte y agreda a medio mundo y sobre todo a los gobernadores y a los legisladores que lo quieren ayudar. Incluso chocó con su vicepresidenta, Victoria Villarroel, y hasta con Mirta Legrand, que seguramente lo votó. Fíjese lo que dijo Mirta: no quiero estar en contra del gobierno porque toma represalias y eso es muy desagradable. Qué tremendo pelearse con Mirta Legrand, una de las mujeres más populares de la Argentina que, insisto, miraba y mira con simpatía al gobierno de Milei. Que dice Milei que él lo hace, ¿cuál es la excusa? Para exponer a la casta. Pero ya debería saber que la casta ya está expuesta hace mucho. Por eso ganó las elecciones, porque los argentinos no queremos más gobiernos corruptos, mafiosos y autoritarios. Milei, en sus espasmódicas reacciones, se pega tiros en los pies en forma totalmente innecesaria y eso no le reporta ningún beneficio. Confronta de vicio en las redes con periodistas y no registra la gran asimetría de poder que eso implica. Segundo tema malo, la gestión caótica. Muchas veces el gobierno anuncia medidas que van en el buen sentido, pero después tarda mucho o directamente no las puede ejecutar por impericia, por desorden administrativo o falta de designaciones en puestos claves. Todo se demora y crecen las dudas de muchos de sus seguidores. Mire, debe ser un récord de la historia democrática la cantidad de funcionarios que en 100 días se fueron o los echaron y además la velocidad con que ocurrió eso. E insisto, todavía quedan muchos cargos por cubrir. Eso hace burocrático y lento a todo el gobierno. Y finalmente, después de lo bueno y lo malo, lo feo, el cristinismo corrupto. La mayoría de los argentinos ya sabíamos que los 16 años de gobiernos kirchneristas en muchos aspectos funcionaron como una asociación ilícita para saquear al Estado. Néstor primero y Cristina después fueron los jefes de esa banda delictiva. La justicia ya condenó a Cristina y más temprano que tarde vendrán otras condenas en casos mucho más graves. Está claro, fue un plan sistemático para enriquecerse ilegalmente del cártel de los pingüinos millonarios. Casi todos los funcionarios de Cristina se fueron millonarios del poder, pero ahora están apareciendo los corruptos de Alberto y de la Cámpora. Cada auditoría que se hace desnuda las estafas que hicieron los malandras del gobierno anterior. El peor presidente de la historia y los curros con sus amigos del mundo del seguro. Emilio Pérsico, el jefe de todos los piqueteros, regalando el dinero de los contribuyentes a los movimientos piqueteros que él mismo lideraba. Luana Volnovich y las locuras de los gastos en el PAMI, los ñoquis de la militancia y las ventas millonarias de recetas truchas. Ahí están esos responsables y Adorni lo dice con toda claridad. Avanzando en una auditoría profunda en el PAMI, desde el 10 de diciembre hasta hoy se recortaron 90.000 millones de pesos en gastos innecesarios, en gastos políticos o en gastos provenientes de la ineficiencia.
En el mes de diciembre habíamos hablado, se eliminaron el 75% de las secretarías, el 33% de las gerencias y subgerencias y el 100% de las coordinaciones. Esto es muy importante porque el cálculo que se había realizado desde el organismo indicaba que en mayo próximo el PAMI dejaba de ser operativo por el abultado déficit que estaba acumulando a través de los meses. Mire, casi toda la gestión anterior despide el olor nauseabundo de las estafas. Es imprescindible por eso que la justicia avance con independencia, con rigurosidad y con rapidez. Mientras más justicia haya, seguramente la democracia se va a consolidar con mayor rapidez y con mayor velocidad. Los argentinos estamos reclamando que se baje la inflación, mayor seguridad, que vayan presos los corruptos de una vez por todas, señales absolutamente claras, porque eso también prolonga la paciencia de los argentinos respecto de la situación tremendamente dolorosa desde el punto de vista económico que está viviendo la mayoría de la gente. Sin duda, esa paciencia se va a agotar más rápido si los corruptos no pagan, si la inflación no baja. Veremos, todos queremos que eso ocurra, pero hay que esperar que la moneda caiga del aire. Le doy mi palabra y le pregunto a María Eugenia, de todos estos temas que están dando vueltas, de todos los temas, ¿cuál le parece a usted, María Eugenia, que es el principal a tener en cuenta y de qué manera se podría salir del drama principal? Yo confío en que las designaciones que faltan, es un gobierno que nunca gobernó, con lo cual 100 días es poco tiempo, confío que los problemas que haya en la gestión se van a resolver y también creo que más allá de que a veces el estilo del presidente muchos no lo compartan, la verdad es que venimos de un kirchnerismo que ponía en riesgo las instituciones. Hoy hay un poder judicial que funciona, que si no está de acuerdo con un DNU, lo suspende. Hoy hay un poder legislativo que funciona, donde el presidente no tiene mayoría y tiene que construir los acuerdos para sacar las leyes. Hoy todos los periodistas se pueden expresar, más allá de alguna discusión que el presidente tenga con ellos, y no hay censura previa. Nosotros estamos tomando esas cosas como naturales, pero muchas veces durante el kirchnerismo se vieron amenazadas. Entonces, creo que la Argentina está decidida a un cambio, y es una oportunidad única que tenemos. Y más allá de que, como dije antes, de que ese cambio no lo protagonice el PRO, si es cambio, hay que acompañarlo. Bueno, si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunícate al 47 87 4400 o al WhatsApp 1162 635877. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acordate, Cabildo 2114. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. Los esperamos. Consúltenos por WhatsApp al 15 62 63 5877. Cabildo 2114, casi juramento. Recién María Eugenia Vidal planteaba que no hay censura previa en la Argentina y que los periodistas nos podemos expresar con libertad, cosa que es cierto, pero hay un lugar de la Argentina donde sí hubo censura previa en estos días, donde hay un autoritarismo, yo diría una monarquía, un señor feudal llamado Gildo Infran que tiene absolutamente, yo diría, dominada a la justicia. ¿Ustedes vieron lo que pasó con este joven que le hizo fuck you a Gildo Infran? Por supuesto, a usted le puede gustar, no le puede gustar, le puede parecer bien, le puede parecer mal, pero lo torturaron, lo golpearon, lo encarcelaron y la justicia le ha prohibido hablar y comentar esa situación. Lo traigo acá porque sí, bueno, pasó en una provincia. No, es de una gravedad. Es un fascismo de Gildo Infran, insisto, tiene cooptado toda la justicia. No puedo creer que eso ocurra. No sé cómo lo ves, Débora, Sí, este no, tema. a ver, lo de Gildo Infran no debería sorprendernos lamentablemente porque tenemos a dirigentes opositores al régimen de Infran que han sufrido durante décadas
no ahora, décadas, intrusiones en sus viviendas, amenazas, bueno, causas judiciales sin justificación. Yo no podría decir que funciona un sistema republicano dentro de la provincia de Formosa, porque claramente vos recién hablabas de la falta de independencia del Poder Judicial, no hay libertad de expresión de ningún tipo, tenemos muchísimos colegas en la provincia que también han sufrido persecuciones personales, violencia y causas judiciales injustificadas. Bueno, a punto tal que el pequeño cambio positivo que podríamos decir es que recientemente se ha tenido que expedir la Corte respecto de la reforma constitucional que hizo Insfrán para permitir las reelecciones indefinidas en su provincia. Lleva más de 30 años en el poder. ¿Qué clase de democracia hay en la provincia de Formosa? Bueno, la última elección, vos viste que no alcanzó para sacar del poder a este señor feudal, como vos lo denominabas, pero poco a poco pareciera que hay una creciente vocación de encontrar en algunos candidatos de la oposición alguna posibilidad. Pero claramente es inaceptable y no es la única provincia argentina, ¿no?, en la que pasan cosas como estas, respecto de tirar del acuerdo institucional, de tener reelección indefinida, de tener ley de acople, ley de lema, no libertad de expresión, bueno, Santa Cruz, por ejemplo. ¿Cómo se soluciona esto, María Eugenia? ¿De qué manera se puede, yo diría, que desembarque de una vez la democracia republicana en una provincia? Porque además, al tener la cantidad de empleados públicos que tiene, al tener amenazada la situación, prácticamente se hace, y al tener la justicia bajo su dominio y por supuesto las legislaturas, casi se hace imposible ganarle una elección como ocurre en otros países del mundo que son antidemocráticos, ¿no? Creo que con más democracia, no con menos, ¿no? Creo que el totalitarismo, el autoritarismo se enfrenta con más democracia. Creo también, como decía Débora, que somos muchos los espacios políticos que estamos peleando por un lugar y le estamos tratando de ofrecer una alternativa a los formoseños, pero también creo que la justicia tiene que actuar. Y si la justicia provincial no alcanza, pues habrá que ir a la justicia federal. Y si la justicia federal está cooptada, habrá que ir a la Corte. Sí. Pero hay que llegar a una instancia donde se ponga un límite a este gobernador, que no es la primera vez, como dijo Débora, que hace esto. No solo ha perseguido a la oposición. En el COVID era el que encerraba a la gente en centros de aislamiento y no la dejaba salir. Es ese gobernador... Bueno, murió un joven tratando de cruzar el río Bermejo para ver a su hijita. No, la gente no podía entrar a su provincia. Tremendo. Doctor, usted abogado, si no me equivoco, creo que su esposa fue jueza. Sí. ¿Cómo puede ser que en la Argentina de la democracia, con tantos años de democracia, un juez de provincial le prohíba a un señor que lo metieron preso, le pegaron, que le prohíba hablar? Pero estamos todos locos. Eso es un drama que se repite, y no, como dijo María Eugenia, no solamente en Formosa. Me gustaría recordar que el gobernador Morales, por un tuit sobre la vida sexual de su señora, hizo meter preso gente. Recordemos algunos casos muy claros de la provincia de Santa Cruz, donde por expresarse respecto al crimen del secretario de la familia Kirchner, hubo gente procesada. Es decir, hay un montón de antecedentes feudales que en la Argentina todavía pesa, pero a mí me gustaría... En la provincia si me permite, de San Luis, perdón, ha pasado lo mismo durante los gobiernos de Rodríguez Sá, con muchos colegas que fueron contestar algo que justamente dijo... llevaron causas judiciales contra ellos y que incluso le costaron no solamente el trabajo, sino mucho dinero, ¿no?, a colegas que no tenían la posibilidad de salir. Sí, además de la hubo situación. casos muy famosos. Nosotros tuvimos, siendo yo parte del gobierno de Doctor Menem, que intervenir, recuerdan, Catamarca. Claro. El caso de María Soledad Morales. El asesinato de María Soledad. Me gustaría contestar algo que dijo el conductor respecto al carácter del presidente. A mí me parece que el carácter del presidente es uno de los motivos por el que lo votaron. Sí, es muy probable. Porque la gente está tan enojada como él. Entonces, yo creo que ya a esta altura, después de todo lo que ha ocurrido, el carácter del presidente se expresa así porque le está hablando al electorado, no nos está hablando a nosotros. Y todos nosotros terminamos contestando como una actitud tradicional. Y doy un ejemplo que me parece muy significativo. Yo estaba en un canal de televisión el día que el presidente discute el tema en este mismo canal, pasan el video de este canal, del reportaje que le hacen cuando se refiere a Lali Espósito, que la llama Lali Depósito. Sí. Bueno, en ese momento un productor
al que lo entrevistan, dice, le vamos a hacer juicio al presidente por esto. No hubo juicio. Y yo me pregunto, ¿no hay juicio porque nadie puede explicar dónde fue la plata? Claro. Porque si a alguien le pagan $300.000 por un festival, tiene que ponerlo en su declaración de impuestos. Y si alguien demanda sobre ese tema, la declaración de impuestos, aunque sea para el juez, aparece. Porque es muy extraño que en todas las acusaciones de estos contratos no hubo un solo productor que diga, no, acá se cobró todo y lo cobró el artista. Sí, está todo en blanco y acá Entonces, está... a mí me parece que el presidente usa estas cosas como parte de esta comunicación sobre el pasado y además sobre el planteo de fondo de que el pasado no vuelva. Porque en el fondo de esta discusión, como se decía, ¿cuál es el rol que tiene que tomar el PRO? El PRO tiene que tomar, me parece, como toda la fuerza democrática, el rol del futuro. Controlarlo al presidente, no voltearlo. Y los que lo quieren voltear no es para defender a los pobres, es para defender a los curros. Está clarísimo eso. Es interesante el argumento que usted plantea, lo he escuchado en varios dirigentes de La Libertad Avanza, varios funcionarios, es decir, Milei actúa de esta manera agresiva, insultando gente, porque eso es lo que llevó a que la gente lo votara. Un hombre disruptivo, un outsider, que no habla con el discurso de Cassetti formal de los políticos tradicionales. Ahora voy a citar no a un dirigente político, sino a uno de los mejores periodistas argentinos, y no a la política, sino al amor. Jorge Fernández Díaz escribió en La Nación que, refiriéndose a los matrimonios, que mucha gente se enamora de la pareja por el mismo motivo del que se divorcia. Eso que seduce en un momento, en otro momento agota y uno se divorcia. Digo para tener cuidado también con ese tipo de cosas, porque esa sobreactuación... Yo llevo 56 años de casado y en consecuencia no puedo explicar por qué se rompe, pero he visto muchos casos como los que él describe. Sí, ha visto muchos casos. Usted no puede desconocer, además, como un hombre que tiene tantos años en la vida política y pública argentina, que lo que sucede con un político en campaña no es lo mismo que lo que sucede con un político que tiene la responsabilidad de gobernar los destinos de un país. Sí, pero mire, yo conocí a 3 presidentes, no los voy a nombrar porque no quiero crear polémica, 3 presidentes argentinos muy de cerca. Todos tienen un carácter de cuando los critican. Algunos los ocultan más, ¿no es cierto? Lo disimulan. No, algunos ocultan más, otros ocultan menos. Menem, por ejemplo, tiraba una sonrisa, pero por adentro volaba. Claro. Y ni le digo lo que era el gallego Alfonsín. Recuérdense que un día se subió a un púlpito para discutir lo que le parecía que estaba mal. Los presidentes llegan a la máxima lugar del país en una inmensa soledad, Alfredo. No hay lugar más solitario que el sillón de Rivadavia. Seguro, interesante. La soledad del poder, ¿no? La soledad del poder. María Eugenia, ¿qué opinas de esto, digamos, del estilo presidencial? Yo sigo sosteniendo que una cosa es pelearse con la casta, pelearse con los corruptos, pelearse con la gente del PAMI, los brokers, los que roban, y otra cosa es pelearse con ciudadanos del común, y mucho menos pelearse con Mirta Legrand, porque eso directamente estoy seguro que ha sido un tiro en los pies. Pero no sé cuál es su opinión, María Eugenia. No, a Mirta, tanto él como yo deberíamos estarle eternamente agradecidos porque ahí conocimos el amor, ¿no? Él conoció a Fátima, yo conocí a Enrique, así Hablando que del amor, nunca deberíamos enojarnos con Mirta, ninguno de los dos. Pero fuera de Mirta, y ahora hablando más en serio, yo creo que hay que discriminar las formas del fondo, ¿no? Este presidente no es así ahora que es presidente, fue siempre así, es cierto lo que dice Débora, hay una responsabilidad mayor en la presidencia. Ahora, lo que pasa muchas veces es que este enojo o este estilo del presidente tiene muchas verdades. Sí, por supuesto. Por eso yo creo que llega, no solo porque está enojado, porque no puede enojarse y no solo agredir por o insultar, cómo lo dice, sino por lo que dice. por lo que dice, claro, ¿no? Y da peleas que muchos dimos durante muchos años, digamos. Yo lo llamaba mafias, el presidente lo llama casta, pero finalmente cuando el presidente se pelea con sindicalistas corruptos, estamos dando la misma pelea. Cuando se pelea con los narcos, es la misma pelea. Cuando se pelea y dice
viene al Congreso de la Nación y dice hay que derogar las jubilaciones de privilegio de presidente y vice. Está dando la misma pelea. Ahora, en el Congreso nadie se atrevió a decir nido de ratas con los diputados y senadores adentro. Es verdad, es cierto. Eso es no cierto. tiene mucho antecedente. También es cierto, y yo no creo que seamos un nido de ratas. Ahora, también es cierto algo, y yo lo digo como diputada. El Congreso no ha dado un buen ejemplo a la sociedad en los últimos 2 años. No. El año pasado sesionó 10 veces. Está bien, es difícil que los ciudadanos sepan que esa no es una decisión del PRO, que es una decisión del presidente de la Cámara, cuándo se sesiona y cuándo no. Seguro. Pero a mí como diputada... Y que fue un objetivo buscado por el kirchnerismo. Exacto, además. que el kirchnerismo no quería abrir el Congreso, pero a mí como diputada no me enorgullece. Claro. Entonces creo que si la sociedad está enojada con el Congreso, al ver que diputados y senadores durante mucho tiempo no sesionaron, ¿no? Al ver que su realidad era distinta a la de ellos de todos los días, digo, y tienen razón en estar enojados. Bueno, por no eso solo con el Congreso, sino con muchos espacios de la vida política. Por eso se retrotrajo también el aumento de salarios, que yo sé que está atado al resto de los trabajadores del Congreso, pero digamos, también ahí hay una sintonía con la ciudadanía, de decir, bueno, a ver, si todos hacemos el esfuerzo, ¿somos todos o no somos todos? Otra cosa interesante es la capacidad de retroceder que tiene Milei en algunos casos, como pasó con el caso de esta chica que iban a nombrar en el RENAR, como pasó con otros funcionarios. Bueno, a lo que yo voy es que no estamos muy acostumbrados en todos los años que gobernó el kirchnerismo a que mostrábamos algo que estaba mal y decían que estaba bien. ¿Ustedes recuerdan aquel famoso viaje de Luana Borbó y su novio? Sí. Y que todo el mundo le decía con qué plata y qué sé yo. El presidente salió y ratificó. Seguro. Acá lo mismo que a Victoria Donda. Por eso, acá ven que el nombramiento Donda no era lógico y dan marcha atrás. A mí me parece que estas son cosas importantes para el ciudadano común, porque nosotros estamos mirando los grandes temas, pero yo siempre les explico, como pibe que salió en el pueblo, que la gente cuando hablan de millones de dólares no entiende de qué está pasando, pero cuando habla que robaron la de ellos, sí, claro, que la comida que tenía que ir a los comedores se la robaban, esos saben que es cierto, porque iban al comedor y la comida no estaba. Entonces cuando ahora le dicen, este comedor en tal lugar, nunca hubo un comedor ahí. Eso sabe, el pueblo sabe eso. Sin duda. Silvina, una especie de cierre de esto, de conclusión a propósito del estilo y la forma de lo que dice y cómo lo dice el presidente. Sí, a ver, es cierto que la gente lo votó buscando este estilo, digo, él siempre está haciendo lo que dijo que iba a hacer y mostró lo que está mostrando ahora. Pero a mí personalmente, digo, me parece que el presidente tiene que gobernar para todos los argentinos y venimos precisamente de muchos años de autoritarismo, de malas maneras, de una Cristina eterna. Digo, entonces sería bueno, mostrar una diferencia porque eso también es un cambio y eso también es ir en contra de la casta. No cambiar su personalidad obviamente, pero las formas son importantes. María Eugenia, le agradezco muchísimo que haya venido. Gracias doctor Rucao, ha sido muy interesante el aporte al debate que han hecho ambos. Y para qué les voy a contar, Silvina Martínez y Débora Plager. ¿Querés hacerte una escapada el fin de semana? Digo, los lobos marinos, la Rambla, los churros, las cervecerías y además las tintorerías artesanales te esperan. Mar del Plata es todo lo que está bien. Mirá. Entra en lanación.com. El valor de entender lo que pasa. Nos vamos de vacaciones y no me gusta nada que la casa quede sola. Bueno, en Verisur con nuestra tecnología detectamos si alguien quiere entrar, nos anticipamos al robo, actuamos de inmediato y si es necesario, activamos Zero Vision. Bien. Disfruten de sus vacaciones, nosotros siempre estamos para protegerlos. Verisur Alarmas. Llama al 0800-222-4015. Personas que protegen personas.
Logra cosas más grandes cada día. Renault Kwid E-Tech, 100% eléctrico, 298 kilómetros de autonomía. Desde chicos a los salteños nos encanta soñar bien alto. Por eso nos llena de orgullo cuando vemos a quienes nos visitan enamorarse de nuestra tierra y llevarse recuerdos que los acompañarán por siempre. Salta, alto destino. Tan linda que enamora. ¿Qué tomamos? Floral y refrescante. Estoy para una 1888. Eso que querés se llama sidra. 1888 Rosé. Elegí lo que te gusta, siempre. Los Toris son narcos japoneses con mucha resistencia. La Nissan Frontier también. Por eso ahora tiene un año más de garantía. Esta Semana Santa, visita la provincia del Santo Brochero. Viví la fe en contacto con la naturaleza y la cultura. Disfruta Córdoba en Semana Santa. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Desde hace 50 años, en Dermagloss cuidamos tu piel. Por eso te presentamos nuestra nueva línea Dermagloss Corporal. Elegí la que tu piel necesita. Para el cuidado de todos los días, con vitamina A y E. Otra para los que buscan una absorción en menos de 1 minuto. Otra con más vitamina A para la piel extra seca. Otra con textura muy liviana y ácido hialurónico. Y una con urea para las personas con diabetes. Nueva línea Dermagloss Corporal. Cuidar la piel toda la vida. Dante, ¿es verdad que ganaste la camiseta? Ah, sí. ¿Esta? ¿La que tiene las manchas de Qatar? Mirá que esa no se lava, ¿eh? En ALA podemos remover hasta las manchas más difíciles, pero esta vez no quisimos hacerlo. Esas manchas de orgullo no se lavan. Entérate más acá. ALA, sponsor de las manchas que nos dieron la tercera. Mira que te lavo. Desde hace 50 años, en Dermagloss cuidamos tu piel. Por eso te presentamos nuestra nueva línea Dermagloss Corporal. Elegí la que tu piel necesita. Para el cuidado de todos los días, con vitamina A y E. Otra para los que buscan una absorción en menos de 1 minuto. Otra con más vitamina A para la piel extra seca. Otra con textura muy liviana y ácido hialurónico. Y una con urea para las personas con diabetes. Nueva línea Dermagloss Corporal. Cuidar la piel toda la vida. ¿Tenés una barrera a la hora de disfrutar? Te ayudamos a levantarla. Boston Medical Group, expertos en mejorar el desempeño íntimo masculino. Acá arriba nace el deshielo Eco de los Andes. Un agua pura y liviana con el balance perfecto de minerales. Eco de los Andes, creada por la montaña, perfecta por naturaleza. Llega la fabulosa sensación de aprovechar los descuentos. Encontrá todo para tu hogar, con hasta 35% off y hasta 9 cuotas sin interés en miles de productos. Mercado Libre. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Si un barman está sirviendo cerveza sin alcohol, ¿es realmente un barman? Claro que sí. Un Stella Artois sin alcohol con el mismo sabor de una Stella no suena real, pero lo es. Encontrala en Tada. Garco Club te espera con beneficios en lo que vos quieras, con muchos más descuentos, llevas todo. Compra para tu casa o tu negocio, somos socios. El movimiento de tu cuerpo se apoya en 3 ejes: cartílagos, articulaciones y huesos.
Moverte es esencial en tu día a día. Disfruta, fluí en cada momento. Presentamos el nuevo Curflex Triple Acción, con colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio, que ayudan a regenerar los cartílagos, lubricar las articulaciones y a fortalecer los huesos. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Nuevo Curflex Triple Acción. Volvé a conectar con el movimiento. Llega la fabulosa sensación de aprovechar los descuentos. Encontrá todo para tu hogar, con hasta 35% off y hasta 9 cuotas sin interés en miles de productos. Mercado Libre. Y si te dijera que en un mismo lugar vas a poder disfrutar del mar, la playa, los museos, la noche, los mejores espectáculos y excelente gastronomía, todo eso es Mar del Plata. Mira. Paulino, bienvenido, buenas noches, ¿cómo te va? Enorme placer, querido Alfredo, ¿cómo estás? Igualmente, Paulino, igualmente. Días calientes, con mucho reacomodamiento político. Bueno, no sé, nosotros tiramos ahí esa información y estaba María Eugenia Vidal aquí, de que ya está cerrado el acuerdo en el PRO, Sí, que tiene señor. un nuevo consejo directivo, encabezado por, obviamente, el ingeniero Macri, con la presidencia en la asamblea del PRO de Patricia Burri, ¿no? Eso es parte del acuerdo. La prenda de negociación, efectivamente. Así es. En el marco de un rediseño del sistema político tras los 100 primeros días de gobierno de Javier Milei, que ha copado la centralidad política. Sin duda. Más allá de algún comportamiento errático, más allá de un ensayo de error en la gestión, de un gobierno que se va formando, que tiene 16 bajas de funcionarios desde que asumió el propio Javier Milei. Un récord, un récord. Todo un récord, pero presumiblemente fruto de aquello que algunos dijeron en la previa y el propio Milei en su entorno reconocía respecto a que, bueno, no era fácil llenar 4.000 casilleros, digamos, ¿no? Claro. Y lo cierto es que en ese contexto está claro que hay una mirada de la caja muy asertiva, muy ortodoxa respecto al superávit fiscal, que da sus frutos, pero que también tiene sus consecuencias, con un orden público, llamativo orden público. Todos presagiaban lo opuesto, quizás para esta altura del tiempo de gobierno del propio Milei, con una Patricia Bullrich empoderada definitivamente, y finalmente con, además de todo esto, una sensación de que Argentina volvió a la góndola del mundo, digamos, a cierto apetito, interés, de lo cual Pablo Fernández Blanco en un reto va a hablar, porque el riesgo país anda por los 1.500 puntos básicos, está en el nivel más bajo desde prácticamente 2021-2020, y es una muestra de cierta expectativa. Por ahora, todos pagan para ver. Claro. No mucha inversión, no mucha inversión genuina, no mucho capital de trabajo, todavía. Pero bueno, está todo al caer en la expectativa de, además, si el gobierno conduce el proceso político y finalmente hace política, aquello de lo que ha venido renegando y lo que marcábamos con vos en reiteradas ocasiones aquí en el transcurso de estos más que atractivos pases que tenemos, o si finalmente sigue con ese discurso casi de barricada que le tributó y mucho en lo electoral, pero que a la postre en la gestión le venía dando enormes dolores de cabeza, con prácticamente ninguna ley aprobada, salvo la de lavado de activos que finalmente el Senado terminó aprobando la semana pasada. Se supone, uno espera y es lo que desea, que de todo este aprendizaje finalmente surja un presidente con un poquito más de razonabilidad, con un poquito menos de agresividad, y hay toda una, digamos, una dirigencia política, gobernadores, diputados, legisladores, incluso ciudadanos comunes que están dispuestos a ayudarlo y a que le vaya bien, pero se tiene que dejar ayudar. Sí, es cierto que marcó la cancha, el territorio, llegó para quedarse, está empoderado, de débil tiene poco y nada. Todo eso es mérito de. Ahora, el costo también es lo que va a tener que sopesar y demostrado que puede, tal vez ahora lo que venga es
esa idea del pacto, el acuerdo, que no siempre es espurio, que por lo contrario, en democracia, muchas veces es constructivo, porque es construir con el otro en una mirada disonante que mejora la propia. En la búsqueda de consenso. Exactamente. Paulino, interesantísimo, me quedo a ver el programa, te mando un gran abrazo y hasta el próximo martes. Placer de siempre, querido Alfredo, gracias.